amada iglesia. Qué gusto, qué bendición poder verlos, poder disfrutar de su compañía. Saludamos a cada una de las personas, hermanos, amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos al Centro Cristiano de Machala. Que el Espíritu Santo de Dios bendiga este tiempo en el que compartiremos aquí en el templo y también con cada uno de ustedes. Parece que esta mañana estamos un poco dormidos, los noto como tranquilitos, calladitos, cansados tal vez. Pero este tiempo es para que usted descanse, este tiempo es para que pongamos todo lo que nos pesa en los hombros, vengamos y lo dejemos a los pies del Señor. A Él le encanta que nosotros depositemos cada una de nuestras cargas a sus pies. Y usted lo sabe. Lo que pasa es que como seres humanos a veces se nos hace difícil soltar todo aquello. Pensamos una y otra vez que nosotros podemos resolverlo y no es así. Tenemos que aprender a depositar nuestras cargas en las manos del Señor y Él va a saber cómo resolver toda situación. Amén. Ok. Seguimos compartiendo juntos, aprendiendo juntos, disfrutando juntos acerca de cada una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo de Dios. Ustedes ya conocen la cita bíblica en la cual estamos basando todos estos domingos nuestro estudio, nuestro aprendizaje juntos. Vámonos por favor, hermanos, al libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 al 25. Supongo yo que ya deben estárselo casi aprendiendo de todas las veces que lo hemos repetido en este mes de octubre. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es justamente lo que nos aconseja en el verso 25, lo que estamos aprendiendo y lo que estamos luchando por hacer cada día. Si decimos con nuestros labios que vivimos en el Espíritu, muy bien. Ahora vamos a vivir en el Espíritu cada día y vamos a vivir en el Espíritu cada cosa que hagamos. Ese es nuestro fin, ese es nuestra tarea, nuestro deseo de cada día. Muchos de los que estamos aquí hablamos del Señor, conocemos del Señor. Nos encanta reconocer cada día la soberanía de nuestro Dios. Tal vez también cada día estamos pensando en que nuestro Dios es un Dios justo, que cada cosa que hace la hace con justicia, pero también la hace con amor, con misericordia. Y aparentemente no siempre estamos hablando, no siempre estamos pensando, no siempre estamos disfrutando de otro aspecto de nuestro Señor, que es acerca de su ternura, que es acerca de su compasión. Hablamos de misericordia, sí, reconocemos la misericordia del Señor y todo lo demás, pero es como que le damos un enfoque muy global cuando hablamos de misericordia. Muchos de nosotros hemos crecido tal vez en la religión tradicional con la idea de un Dios muy serio, tal vez un Dios que está solo para juzgar, tal vez un Dios que está mirando el mínimo error que tú cometas para enseguida aplicarte justicia. Tal vez muchos de nosotros crecimos con esa imagen de este Dios demasiado estricto, demasiado serio. Pero conforme vamos conociendo al Señor, yo estoy segura que todos nos hemos dado cuenta que no es esa la imagen que el Señor quiere que tengamos de Él. Que Él quiere que tengamos la imagen de quién es en realidad. Que es nuestro Dios bueno, nuestro Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que es un Dios que nos da, que nos muestra con cada acto, con cada bendición que nos da. Él nos muestra muchísima ternura.
Es un Dios que entiende lo que es ternura, es un Dios que sabe mostrar muestras de cariño, muestras de afecto. Es un Dios que sabe hablar y sabe tratar con mucha suavidad. Yo espero sinceramente que usted conozca y disfrute de esa característica, de esa cualidad especial de nuestro Señor, porque hay que disfrutarla. No tenemos que hacernos de la vista gorda, los muy ceremoniosos y decir, no, el Señor no puede portarse así. Claro que sí. Y la Biblia nos muestra muchísimas veces cómo el Señor demuestra y nos derrama ternura sobre nuestras vidas. Y entonces es ese punto del que queremos conversar el día de hoy. Queremos hablar algo acerca de la ternura, de la benignidad y de la bondad de nuestro Dios. Continuemos entonces con nuestro estudio de la palabra y vamos a hablar un poquito, a conocer un poco más acerca de la palabra benignidad, acerca de la manifestación benignidad. El diccionario secular nos dice que benignidad etimológicamente significa concebido o creado para el bien. ¿Cuándo hablamos de benignidad? Cuando una persona que es de buen corazón actúa siempre con buenas intenciones. Cuando esta persona es muy sincera, muy comprensiva, muy tolerante, estamos hablando de una persona que está mostrando benignidad. Déjeme compartirle otra definición que encontré de benignidad que va mucho más acorde con el estudio que estamos llevando. Dice, benignidad es darnos humildemente en amor y misericordia a las personas que de pronto no podrán darnos nada a cambio, a aquellas personas que a veces ni siquiera lo merecen y a personas que por lo general no nos van a agradecer lo que hagamos por ellos. Eso es benignidad, actuar de tal manera que usted sea comprensivo, sea tolerante, sea dadivoso con aquellas personas que seguramente no le van a agradecer lo que usted está haciendo. Personas que tal vez no van a reconocer ni siquiera lo que usted está haciendo por ellos. Pero la persona que demuestra benignidad, eso no le importa, no le interesa, no es de peso para esta persona, porque simple y llanamente de su corazón, del buen corazón que tiene, va a hacer, va a dar lo que hay en su corazón, lo que tiene en su vida, lo va a dar. Esa intención siempre va a estar en su corazón. Y muchas veces esta persona que está llena de benignidad, tal vez estará también llena de buenas intenciones y no va a poder dar todo lo que quiere, no va a poder ofrecer todo lo que está en su corazón, porque tal vez físicamente existen limitaciones, tal vez limitaciones económicas, tal vez limitaciones de lenguaje para hacerlo, no tiene la capacidad de decir todo lo que quisiera decir, no tiene la capacidad de dar todo lo que tiene que dar, pero en su corazón está esa intención, está lleno su corazón de buenas intenciones. Sí, es verdad, mi esposo lo ha dicho muchas veces, el camino al cielo a veces está empedrado de buenas intenciones, porque nos quedamos solo en eso. Pero hay una diferencia muy grande en que yo pueda pensar, tener la intención de hacer, pero simplemente no lo hago porque no quiero. Es diferente a que una persona llena de benignidad tiene la intención, su corazón está lleno del deseo de hacer buenas cosas, de ayudar a los demás, y lo va a hacer en la medida de lo posible. Pero va a llegar un punto en el que tal vez ya no puede hacerlo, se va a encontrar con limitaciones y se va a sentir frustrada porque no puede dar todo lo que hay dentro de sí. Nos dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 3 y 4, no sean egoístas, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Eso implica mostrar benignidad hacia las personas que están a nuestro alrededor. Considerar a la persona que está delante mío como superior a mí mismo, dice la versión Reina Valera, como superior a mí mismo.
En esta versión dice, considerando a los demás como mejores que ustedes. Eso es actuar con benignidad. Considerar a la otra persona superior, mejor que yo, y entonces voy a darle lo mejor que yo tengo. Y voy a tratarlo de la mejor manera. Pero no voy a hacer acepción de personas. Porque recuerde que el concepto que le leí de benignidad dice que posiblemente o seguramente la persona hacia quien usted muestra todas estas cualidades y este fruto del Espíritu Santo tal vez no se lo va a agradecer. Entonces no puedo andar buscando servirle y darle todo a la persona que sé que me va a agradecer, a la persona que sé que me va a quedar eternamente agradecida y que de alguna manera me va a devolver el favor. Así no funciona. La benignidad funciona dándolo todo sin esperar que le agradezcan, que lo reconozcan, no importa. Simplemente voy a considerar a la otra persona como superior a mí mismo, como alguien que vale mucho más que yo. Y entonces voy a actuar con esa persona de esta manera. El mejor ejemplo que siempre tenemos es nuestro Dios. Él en realidad es la esencia de todas estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, y usted lo sabe. En el libro de Génesis, capítulo 21, hay una historia que seguramente usted la ha escuchado. No la voy a leer en este momento, por cuestión de tiempo, pero usted la ha escuchado, y si tiene un tiempito cuando vaya a casa, busque la Génesis capítulo 21. Usted recuerda cuando Abraham y Sara estaban un poco jóvenes, y esperaron un hijo, y esperaron un hijo, y esperaron un hijo, y nunca llegó el hijo. Y entonces en determinado momento doña Saraí se cansó y dijo, mira esposo, no te puedo dar hijos. Toma mi sierva y yo tendré un hijo para ti en ella. ¿Recuerda? En esa época funcionaba ese tipo de transacción para poder tener descendencia. Ahora eso no funciona, no lo vaya a hacer, por favor. Entonces a Saraí le dio a Agar, que se llamaba su empleada, a Abraham, para que se acueste con ella y tenga un hijo con ella. Y en teoría Saraí lo iba a tomar como su hijo porque ella no podía tener descendencia. Y lo hicieron así. Y entonces Agar se embarazó y tuvo un niño, ¿recuerda? Y se llamó Ismael. Entonces pasaron los años y Agar empezó incluso cuando estaba embarazada, empezó a molestar a Saraí, sacando orgullosa del embarazo que tenía, y Saraí no podía embarazarse. Y ya le empezó a molestar y ya empezaron los roces, las fricciones entre ellas, porque lógicamente eso le molestó a Saraí. El niño creció y seguían con esa situación. Entonces llega la promesa para Abraham y Sara del hijo que Dios les iba a dar. Y ya cuando estaban en sus años que nosotros podríamos considerar ya en sus últimos años de vida, que en esa época no lo eran, Abraham de 100 y Sara casi 100, y llegó el hijo de la promesa, llegó Isaac. Y entonces Sara ya tuvo su bebé, pero Saraí seguía molestando con el hijo que había tenido. ¿Y que recuerdan lo que pasó? Que Sara le pidió a Abraham que mande sacando a Agar de su casa. Y la botó, Abraham la botó, le obedeció a su mujer y la botó. Y dice la Biblia que Agar empezó a errar en el caminar errante por el desierto. Y tanto ella como el niño empezaron a sentir las consecuencias de caminar, si ya se les terminó la comida, se les terminó el agua y literalmente iban a morir los dos. Entonces Agar, ¿qué fue lo que hizo? Dejó al niño debajo en un lugar, porque ella sabía que iba a morir y ella se apartó, dice la Biblia, como a 100 metros de él, porque no quería ver morir a su hijo. Con esta pandemia que hemos sufrido, muchas madres han tenido que enterrar a sus hijos, a sus hijas, que es algo que en lo común de la vida no es normal. Lo normal para nosotros, lo normal es que los hijos entierren a los padres. Pero con esta pandemia hemos visto el dolor de cuántas madres y padres que han tenido que enterrar a sus hijos. Y ellos pueden entender 100% el dolor de Agar al ver cómo su hijo iba a morir. Y no lo quería ver morir. Entonces lo dejó a un lado, él se apartó, como que cada uno muera por su lado sin verse sufrir. Y el Señor, nuestro Dios, vio esa situación. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Le habló a Agar y le dijo que
no se rinda, que regrese con su hijo. Y dice la Biblia que en ese momento el Señor abrió los ojos de Agar y pudo ver una fuente de agua ahí cerca. Y el Señor mostró su misericordia y salvó la vida de Agar y del hijo de Agar. Y le dijo, tienes que vivir con él porque yo voy a darte mucha descendencia a través de él. Y ahora la estamos conociendo también, la descendencia de Ismael. Entonces el Señor en ese momento mostró esta cualidad de la benignidad hacia Agar. A él no le importó si luego se lo agradecía o no se lo agradecía. El pueblo que salió de Ismael ahora es un pueblo muy conflictivo. Es todo el pueblo árabe que conocemos y es muy conflictivo. Pero el Señor no vio eso. El Señor vio en ese momento dar benignidad sobre la vida de esta mujer y de este hijo. Y también yo creo que el Señor se movió de esa manera, porque en su infinita sabiduría, que el Señor que sabe los tiempos y es el dueño de los tiempos, Él sabía que muchísimos años después, Él iba a estar sufriendo lo mismo que sufrió Agar. Agar tenía un dolor en el corazón intenso de ver cómo su hijo moría. Y nuestro Dios sufrió ese mismo dolor cuando su Hijo Jesucristo estuvo en la cruz. Entonces Él tenía empatía con Agar porque Él sabía que iba a sufrir lo mismo. Él sentía el dolor que sentía esta mujer y simplemente mostró benignidad a pesar de que sabía que en el futuro el pueblo que iba a venir de Ismael y en realidad iba a tener muchos problemas a su pueblo, al hijo de la promesa, al pueblo de Israel. Pero el Señor lo hizo, no esperando agradecimiento, no esperando que esta mujer lo reconozca, simplemente lo hizo. Y esa es la manera en la que el Señor quiere que nosotros también mostremos y nos movamos en benignidad. Y esta misma benignidad nuestro Dios la muestra a cada uno de nosotros. Al Señor le duele en el corazón ver cómo la gente que no lo conoce muere en sus pecados. Y nosotros estábamos en ese grupo, muriendo en nuestros pecados, muriendo en nuestros errores, muriendo en todo aquello que hacemos mal. Y el Señor en su benignidad nos ofrece el plan de salvación y nos llama y nos mueve al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no nos quiere ver morir en nuestros pecados. Él quiere ver que nosotros tengamos vida eterna junto con Él. Y muestra su benignidad hacia nosotros porque le duele ver cómo la gente muere en todos los pecados que comete. Y entonces está listo a darnos su perdón. En Romanos 2:4 nos confirma esto y dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es por la benignidad del Señor que nos mueve al arrepentimiento de nuestros pecados. Y entonces encontramos el perdón y la vida eterna. Y de la misma manera, aplicando benignidad, es como nosotros tenemos que actuar hacia nuestro prójimo, hacia su familia, hacia sus hermanos. Y no solamente hermanos de la iglesia, sus hermanos de sangre. ¿Cuántos problemas hay a veces entre familia? Nosotros damos algo esperando que mi hermano, que mi familiar me corresponda. Dejemos eso de lado. Desaprendamos esa situación de dar algo con el fin de que me correspondan, de dar algo con el fin de que me devuelvan el favor. Aprendamos como el Señor a brindar nuestra benignidad sin esperar nada a cambio, sin hacer acepción de personas. Nuestra familia muchas veces necesita que le mostremos benignidad. Nosotros tenemos que movernos en misericordia hacia cada una de estas personas. Dios nos hizo seres sociables, seres relacionales. Y el hecho de estarnos relacionando aquí, por ejemplo, es donde tenemos que mostrar muchísima benignidad. Es una manera de relacionarnos, mostrar la benignidad. Pablo nos muestra un precioso ejemplo de esta virtud, de esta manifestación de la benignidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Voy a leer el versículo 7 y 8 y luego me voy al 11 y 12. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. La palabra del Señor dice: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza,
Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Verso 11. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. ¿Sí ve la ternura con la que Pablo trata a los hermanos en Tesalónica? Les dice, los hemos tratado con delicadeza. Nosotros no hemos querido ser con ustedes exigentes ni nada por el estilo. Los hemos tratado con delicadeza, como una madre que amamanta a su hijo. Las que somos mamás, ¿no es ese un momento sublime, un momento súper tierno, un momento que nada lo iguala cuando usted está dando de lactar a su niño? En ese punto, a pesar de que Pablo es hombre, pero Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, así los hemos tratado. Y es así como tenemos que tratar a nuestro prójimo. Y luego, más abajo les dice, los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. No hay amor más tierno que el de un papá, de una mamá hacia sus hijos. Es el amor más tierno y más respetuoso que puede existir. El abrazo de un padre, de una madre para sus hijos, es un abrazo lleno de tanta ternura, lleno de tanta comprensión, que nada lo puede igualar. Usted se casa y tiene abrazos con su esposo, con su esposa, pero es otro tipo de amor, otro tipo de abrazo. El abrazo de un padre, de una madre, tiene un toque especial. Y Pablo les dice a los hermanos en Tesalónica, los hemos tratado así. Porque Pablo está imitando a Cristo. Pablo no nos dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces también nos está diciendo así ahora. Traten de esa manera, con esa ternura, con esa, aquí, ¿cómo les dice? Con esta delicadeza. Ese es el trato que tenemos que darle a nuestro prójimo, porque Dios nos trata así. Y si somos hijos de Dios, pues tenemos que movernos a sí mismo como se mueve nuestro Dios. Incluso cuando tenemos que exhortar a alguien, a un hermano en la iglesia, cuando usted tiene que exhortar a alguien que ha cometido algún error, cuando usted tiene que confrontar a alguien con un error que ha cometido, tiene que confrontarlo con delicadeza y con amor. Ese es el tipo de exhortación que el Señor maneja con nosotros. Aplica su justicia, claro, pero va cargada de mucho amor también para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que nos movamos de la misma manera. Lastimosamente para nosotros muchas veces es difícil movernos en esta manifestación de la benignidad. ¿Por qué? Porque nacemos con esta naturaleza de pecado. Y eso nos bloquea y eso nos impide mostrar la benignidad con la intensidad que deberíamos hacerlo. Porque por naturaleza nosotros somos egoístas. El ser humano por naturaleza es egoísta, desde pequeñitos. ¿Sí o no? Desde pequeñitos los niños tienen una galleta, tienen un juguete y usted les tiende la mano jugando para que le dé y el niño ¿qué hace? Mío. Y el niño es excelente para decir mío y no le da. Por eso es que desde pequeños en la escuelita cuando van tienen que empezar a socializar, tienen que empezar a compartir, mayormente cuando el niño es solo en casa, cuando todo en realidad es de él. Qué difícil que luego se hace compartir para él. Nacemos con esa naturaleza egoísta. Lo triste es que muchas personas crecen y esa naturaleza egoísta se pone más fuerte, se acrecenta. Y con ese tipo de comportamiento lo que hace es lastimar a la gente que está a su alrededor. Lastima su corazón, lastima sus sentimientos, siendo una persona tan egoísta. Y es terrible. Estoy segura que todos los que estamos aquí, todos tenemos cierto grado de egoísmo. Lo interesante es que le reconozcamos delante del Señor y empecemos a matar esa situación y empecemos a movernos mostrando las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como humanos que somos, como digo, es difícil porque el egoísmo está allí y hay algunos que lo tienen elevadísimo, pero como hijos de Dios, entonces ya tenemos que empezar a desechar eso y a movernos en el mismo ritmo y en la misma manera en la que el Señor se mueve, permitiendo que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos ayude a mostrar nuestra benignidad.
Porque ya el corazón que usted tiene no es el mismo corazón de antes de conocer al Señor, en donde reinaba el egoísmo. El Señor nos dice en el libro de Ezequiel: les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes, dice el Señor. Y le creemos al Señor. Si Él lo dice y tomamos esa palabra, dice: les voy a quitar ese corazón de piedra. Cuando nosotros vinimos al Señor, ya nos quitó ese corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. Y en ese corazón infundió la presencia del Espíritu Santo de Dios. Simplemente usted tiene que permitirle al Espíritu Santo de Dios que se mueva en ese corazón de carne y que le lleve a actuar con benignidad hacia las personas que lo están rodeando. Vivir en el Espíritu Santo significa ser controlado por su presencia. Eso significa que toda decisión y acción que nosotros tomemos y hagamos debe ser influenciado por la gloriosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no, no estamos haciendo las cosas correctas, estamos actuando en nuestra humanidad y nada va a funcionar. Amén. Ok, hablemos entonces acerca de la bondad. Ya sabemos, conocemos lo que es benignidad y la manera en la que tenemos que actuar. Hablemos de la bondad. La definición de bondad que da un diccionario secular también dice que bondad es la inclinación o la tendencia natural a hacer el bien. La bondad es la virtud que crea en nosotros la disposición de hacer buenas obras, es decir, ayudar a los demás. Y usted me dice, me está diciendo casi lo mismo de la benignidad. Sí, es bastante parecido. Van a la par, benignidad, bondad, van a la par. La pequeña diferencia es que la benignidad nos ayuda a ser misericordiosos y amables con las personas. Es decir, que la benignidad crea la compasión para desear hacer el bien a otros. Tenemos ese deseo, la intención con la benignidad. Pero la bondad traduce todas estas buenas intenciones en acciones. Yo puedo tener benignidad, el buen deseo de actuar, y muchas veces me puedo quedar ahí. Pero si aplico benignidad y bondad, el bondad significa que voy a poner en movimiento lo que estoy pensando hacer. Voy a hacer acción lo que estoy pensando. La bondad es convertir en acciones todas aquellas intenciones, buenas intenciones que produce en mí la benignidad. Entonces se parecen mucho, van a la par, pero cada una tiene su función. Por eso el Señor las pone por separado, porque si no hubiera puesto una de las dos. Siempre el Señor tiene la razón. Así que no querramos argumentar, no querramos decir, bueno, pues si son parecidos, benignidad y bondad, como que una está de más. No, queridos hermanos, si el Señor las dividió es por algo. Si el Señor pone benignidad y bondad, Él tiene su razón, Él tiene sus motivos. Y Él quiere que nosotros aprendamos a vivir así, en la bondad de Dios. Nosotros muchas veces en las cosas que queremos hacer, que queremos ver que funcionen, nuestra mente limitada, nuestro entendimiento limitado, parece que Dios no está mostrando la bondad para nosotros. Porque en nuestro diario vivir, en este aceleramiento que tenemos, queremos las cosas ya. Y a veces pensamos que el Señor no está mostrando su bondad, su benignidad conmigo porque no hay respuesta. Pero muchas veces la bondad de Dios se traduce en paciencia, en espera, tranquilo, ya llega tu respuesta. A veces pensamos que Dios no está actuando con bondad con nosotros, pero la bondad de Dios no depende de las circunstancias de lo que nos rodea. La bondad de Dios es inmutable, la bondad de Dios no va a cambiar por nada, la bondad de Dios siempre va a estar allí. Nuestro Dios es perfecto y entonces Él se mueve en benignidad hacia nosotros y las cosas que nos da, todas las bendiciones, está mostrando su bondad. Pone en acción las intenciones de su corazón. Y eso exactamente es lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos. Exactamente así tenemos nosotros que actuar. Dice, mire cómo el Señor muestra la bondad y la benignidad junta para cada uno de nosotros. En el libro de Mateo nos dice, Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Eso es mostrar bondad.
Nosotros como humanos podemos argumentar que no es justo que salga el sol sobre buenos y malos. A los malos no debe de darles mucho sol, nomás a los buenos. Nosotros, ese es nuestro pensamiento humano, nosotros hacemos esa distinción. Nuestro Dios no. La bondad de nuestro Dios no tiene límites, no tiene acepción de personas. Como dije, es inmutable, no va a cambiar. Por eso la palabra nos dice que Él hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Porque en realidad, ¿usted es justo? ¿100%? ¿Usted es bueno 100%? Dice la palabra de Dios que no hay bueno ni aun uno. Eso nos dice la Biblia. Y entonces, si queremos argumentar de que el sol no debe salir sobre todos, sino solo sobre los buenos, entonces tendrá el Señor que apagar el sol, porque no hay bueno ni aun uno en esta tierra. Pero por la misericordia del Señor a nosotros, sus hijos, nos considera santos, nos considera justos, nos considera buenos. Y entonces permite que el sol salga sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Esa es la bondad de nuestro Dios. En realidad no lo merecemos, pero el Señor ahí está presto, listo para darnos. ¿Recuerda usted lo que dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 10? Es un versículo muy conocido por todos nosotros. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque estamos hablando de bondad, estamos hablando de benignidad y estamos hablando de hacer obras, ¿verdad? Estamos hablando de hacer obras. Entonces de repente usted me dice, sí, pero acabamos de leer en la Biblia que la salvación es por fe y no por obras. Pero la Biblia también nos dice que no significa que las obras no sean importantes. ¿Por qué? Porque nos está diciendo en este versículo bien clarito que somos salvos por medio de la fe, creados para buenas obras. Entonces van de la mano. Sí, es verdad, las obras no nos van a dar la salvación. Y el hecho de yo ser bueno, de ser bondadoso, de estar actuando bien, de haciendo bien a las personas, eso no me va a dar mi salvación. Mi salvación me viene por fe en nuestro Dios, por fe, por aceptar el plan de salvación, por aceptar el sacrificio del Señor en la cruz. Pero Él me da la salvación y me dice aquí en lo que acabamos de leer, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, si ya tengo yo la salvación, tengo que moverme en buenas obras, tengo que mostrar esas obras a través de la bondad que estoy dándole a la gente que está a mi alrededor. A mi prójimo le estoy mostrando mis obras con la bondad hacia ellos. Por eso van de la mano, salvación y también tengo que hacer obras. Mi salvación no va por las obras, esa la tenemos bien claro, pero las obras vienen como consecuencia de mi salvación. Eso sí tenemos que aplicarlo cada día en nuestras vidas. Entonces es importante que cada uno de nosotros veamos cómo estamos actuando, que evaluemos cómo está nuestra conducta en la actualidad. ¿Estoy yo viviendo, mostrando benignidad y bondad para mi prójimo, para la gente que está a mi alrededor? El Señor Jesús nos decía que así como es el corazón del hombre, así va a actuar. Sus obras son tal cual es su corazón. Si sus obras son malas, su corazón está lleno de maldad. Pero si sus obras son buenas, entonces su corazón está lleno de amor y de bondad y de misericordia y de benignidad. Estamos aprendiendo que por nuestros frutos nos van a conocer. Eso es algo que tiene que hacernos pensar en lo que estoy haciendo, en lo que estoy diciendo, en cómo me estoy moviendo. Si por mis frutos me van a conocer, entonces tengo que empezar a mostrar todas aquellas cualidades del fruto del Espíritu Santo. Tengo que mostrar lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Y eso es mostrarle, darle al mundo estas manifestaciones del Espíritu Santo en mí. ¿Cómo aplicamos benignidad y bondad? Aplicando lo que nosotros conocemos como la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro? ¿Usted lo recuerda? Está en Lucas 6:31 si no la recuerda. La regla de oro dice, traten a los demás
como les gustaría que los demás los traten a ustedes. Eso es todo. Trate a los demás así como a usted le gustaría que lo traten a usted. Esa es la regla de oro. La regla de oro no funciona en negativo. Hay personas que dicen, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es trabajar, hablar en negativo. La regla de oro, la palabra del Señor, Él siempre, siempre trabaja en positivo. Y el Señor dice, traten a los demás como ustedes quieren que los traten a ustedes mismos. Esa es la regla de oro. Y allí se aplica la bondad y la benignidad. En el Salmo 31, versículo 19, yo sé que no le di a Marquito, pero quiero leerles ese versículo al final y dice, tú eres muy bondadoso con la gente que te honra, hablándole al Señor. A la vista de todo el mundo derramas tu bondad sobre los que en ti confían. Y eso es algo que tenemos que agradecer y decirle al Señor cada día. Señor, tú eres muy bondadoso con la gente que te honra. A la vista de todo el mundo derramas tu bondad sobre los que en ti confían. Y en ese grupo estamos cada uno de nosotros, que recibimos cada día de la bondad del Señor en nuestras vidas. Y ese es un motivo para darle gracias cada día de nuestra vida, que Él nos muestra su bondad. Que nos tiene que aplicar justicia, sí es verdad, pero esa justicia viene colmada de benignidad y de bondad. Póngase de pie, querido hermano, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.